Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Win Podcast. Yo soy Armando Ruiz y me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. Y el día de hoy tengo a una gran invitada que es padre cuando entrevistas a gente que has estado siguiendo y que conoce su trabajo y que admiras y que pues te da la oportunidad de contarte un poco de cómo están generando contenido. Estoy con Diana Sub. ¿Cómo estás, Diana? Hola Armando, muy bien. Yo también sigo tu trabajo, puedo decirlo, y yo también admiro varias cosas que he visto y que las veo de ti a veces de primera instancia, así que es mutua la admiración. Y pues gracias por invitarme. Hay que decir lo que ya llevamos intentándolo desde hace rato, pero siempre surgen calls y llamadas y juntas y cosas de la vida, así que por fin aquí estoy y gracias por la paciencia, pues para tantas veces que te dije que no, lo logramos. Pero está padre que sea por trabajo, ¿no? Platicaba, te decía que en el año pasado habíamos platicado, bueno, estabas tú junto con Rana Funk, estábamos platicando de, pues, estos primeros cambios que hubo con la pandemia de la industria del cine y era como una zozobra de qué iba a pasar, ¿no? Porque habían cerrado los cines, no sabíamos cuándo iban a estar. De repente ya veíamos que algunos como Netflix estaban aplicando, Amazon también estaba buscando qué contenidos hacer, pero no sabíamos todo lo que se iba a venir. Ya, como a toro pasado, de un año para acá, ¿tú qué consideras que ha sido lo clave, lo más importante de cómo hemos cambiado al momento de consumir contenido? Pues creo que todo viene ligado con el cambio interno que me gustaría decir que deberíamos ya haber vivido todos, pero la realidad es que uno sigue leyendo y viendo actitudes y con acciones de la gente que te das cuenta que hay cierta gente que no cambió con esto de la pandemia, lo cual es como lo más peligroso que yo puedo ver después de todo lo que vivimos, ¿no? O sea, ¿qué más necesitaba el mundo esta sacudida tan grande como para realmente cambiar? Cada quien tenía sus propios cambios con los cuales lidiar, pero el si no cambiaste después de todo esto, como que sí es ya demasiado preocupante. Pero bueno, eso entonces viene de la mano con el comportamiento también como consumidor, en este caso el entretenimiento, que es mi área y de la que puedo hablar, ¿no? Sí, híjole, cuando hablábamos en el podcast pasado que tuve contigo, justo fue hace ya más de un año, y sí, los cines estaban cerrados y qué incertidumbre, sobre todo yo, por ejemplo, que trabajo con Cinépolis generando contenidos escritos por ahora, y sí, o sea, esos meses que estuvo cerrado el cine, digo, por trabajo fue doloroso, pero también como fan y como alguien que ama la experiencia del cine y que no la puede comparar a nada, ¿no? No es lo mismo que estar en tu casa y en tu sala, ¿no? O sea, esa experiencia religiosa, como bien diría Enrique Iglesias en el cine, pues no se compara con nada. Entonces, ahora ya con todo este tiempo que pasó, sabemos que los cines regresaron, que además está viendo esto de la sana distancia y todo eso, pues ya se ha quitado en algunas salas, lo cual a mí sí me causa conflicto hoy en día, ¿no? Aún. Pero por lo menos sabemos que el cine no murió, que es algo que yo nunca me preocupé sobre eso, pero era como la conversación de mucha gente, ¿no? Mucha gente de la industria que se reunió a hacer como nosotros, ¿no? Podcasts, shows en vivo y todo para decir, no, o sea, esto ya es el fin. Hay gente muy, muy negativa que sí ya estaba condenando al cine. Yo jamás creí que eso sucediera, pero sí a lo que le pegó sobre todo pues a los pequeños, a pequeñas distribuidoras, pequeñas productoras, cines independientes también, o sea, físicamente hablando del lugar, que pues que sí cerraron, que tuvieron que mutar, que tuvieron que juntarse con otras, pues con otras marcas para poder sobrevivir, ¿no? Entonces sí hay muchas cosas que se perdieron en el camino, hablando de la industria. Y pues la cantidad de plataformas, o sea, del año pasado para acá que llegaron HBO Max, Star Plus, más todas las otras que ya teníamos. Entonces, seguimos hablando porque es algo que también salió como tema en el podcast pasado contigo, que era en qué momento va a haber ese quiebre de, es que ya, ahora sí ya no puedo pagar todas y entonces quiénes cierran, quiénes se alían, qué va a pasar. Ahorita ahí todas están vivitas y coleando. Mucha gente, pues hemos hecho estos grupos entre amigos y familiares para poder compartirlos los perfiles y pagarlas entre todos, pero pues nada, o sea, está esa competencia enorme y sí hay mucha gente que de los rezagos de la pandemia que seguimos, pues ya no, o no va al cine, no ha vuelto,
o ya no va como antes, ¿no? Encontró como que esa comodidad y esos contenidos que buscaba en las diferentes plataformas y pues sí disminuyó su participación en el cine, ¿no? Que a lo mejor era una actividad que tenía antes. Entonces, creo que depende de cada quien también. Le preguntarás a cada persona como de, oye, todo esto que consumías, ¿qué cambió en ti como consumidor? Se me hace padre la reflexión, pero que la haga cada quien. Y ya, perdón, que ya me estoy extendiendo. No hay problema. Bueno, incluso ahí mencionabas Star, mencionabas HBO, pero casi se nos va que Disney Plus llegó en noviembre del año pasado, ¿no? Fue el año pasado, ¿verdad? Tienes toda la razón, claro, porque apenas va a cumplir un año en noviembre de 2021. Tienes toda la razón. Que, wow, esto del tiempo tan relativo y al mismo tiempo pasa tan lento y tan rápido dependiendo de cómo lo quieras ver y tu perspectiva. Sí, sí, es cierto. Y, Apenas va a cumplir el año. sí, y Paramount Plus que llegó y de repente uno pensaría que, por ejemplo, iban a estar todo el catálogo de Paramount, pero está como lo más cercano, ¿no? Como lo más Nickelodeon, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, sí, llega un punto, como mencionas y platicábamos la vez pasada, que tienes un presupuesto, ¿no? ¿Cuánto le vas a destinar a esto? Y también están los famosos cord cutters, estos que pues tenían televisión por cable y la quitan para que ese dinero lo destinen a cuestiones de plataformas de streaming, pero todavía hay algunos eventos que no tienen esa presencia online. Digo, están, por ejemplo, las ceremonias de premios, ¿no? Los Oscars, los Emmy, los Grammy y los eventos deportivos como el Super Bowl, ¿no? Sí, bueno, quiero nada más recordar, mencionaste ahorita Paramount Plus también, ¿no? Que esa plataforma existía, de hecho, antes de que estuviera la pandemia, pero justo nadie la tenía en mente. O sea, de hecho, fue un relanzamiento en realidad, pero se manejó como una nueva plataforma y te das cuenta entonces que había muchísima gente que no tenía idea de que Paramount Plus ya estaba en México, ¿no? Porque de hecho con The Handmaid's Tale era la plataforma donde la podías ver, con Schitt's Creek, esta serie de comedia que ganó pues fue la gran ganadora de los Emmy el año pasado, estaba ahí, ¿no? Y pues nadie tenía ni idea de que esa plataforma ya estaba y que fue un relanzamiento. Justo te da la pauta de cómo estaba qué tanto la gente sabía de la existencia de esa plataforma acá. Y sí, ese es otro punto importantísimo, ¿no? Son cosas que que vienes recordando mientras o alguien te las platica, como tú ahorita, lo de las entregas de premios, justo esta evolución, ¿no? De, ok, de entrada, pues se movió la fecha de la premiación del Oscar, que siempre es más o menos en febrero, ahorita se movió hasta abril, que sí se pudo hacer. El año pasado, a diferencia de los Emmy que tuvimos este año, que fue con este auditorio completamente vacío y todas las personitas conectadas en su mini pantallita, y que estaban ahí todas conectadas y se veían en el escenario, que fue rarísimo, fue como una sensación de amamos esto, pero al mismo tiempo también como de soledad, de esta parte de pues tristeza, ¿no? El ver como como todos estaban apoyando para sobrevivir, pero se siente como que algo raro, que no es esta parte carnal y física de compartir y abrazar. Comic Con también cambió, ¿no? Su formato, que se hizo virtual. Este año también hubo Comic Con virtual, pero después se anunció una nueva fecha para que fuera físico. Los festivales de cine, como dices, que eso, por ejemplo, para mí fue algo de lo positivo, de las muchas cosas positivas que podemos sacar, es que mucha gente sí volteó a ver más a los festivales de cine porque como eran, digamos, híbridos, ¿no? Teníamos estas funciones presenciales en Morelia el año pasado, pero también mucha gente disfrutó películas en Cinépolis Click y en otras plataformas, que es algo que para mí debería de mantenerse también, ¿no? Nada supera la experiencia física de ir a un festival. Yo siempre lo recomiendo, aunque sea una vez en la vida, lo que es ver 5 películas al día en el cine, a lo mejor ni tener tiempo para comer y atascarte de palomitas solamente para que tu estómago no haga ruido, ¿no? Esas experiencias que nada las compara más que vivirlas. Pero sí, mucha gente, el Festival de Cine de Los Cabos, y digo, ya hablando también de los internacionales, que la gente pudo registrarse y pudo tener acceso a esas funciones y les encantó, ¿no? O sea, la gente habló más de los festivales en redes, la gente vio más, digo, a lo mejor las películas grandes no van a estar en línea y es así, como para que sea un incentivo para que vayas presencialmente al festival, ¿no? Pero el Festival de Guanajuato, el de Guadalajara, que se movió de fecha y acaba de ser. Entonces, en ese sentido, sí creo que fue algo también padre para el espectador, que pensaba además que esos
como el típico pensamiento estereotipado que uno tiene de los festivales, de solo son para críticos, solo hay cosas experimentales, no sé, ¿no? El acceso no es para nosotros y al contrario, ¿no? Los festivales son para la gente, para que la gente vaya y los disfrute. Entonces, sí, ese tipo de cositas a mí me encantaron y me encanta ver que la gente, no sé, tuvo fe en poder ver ese tipo de contenidos, o sea, más bien el del en festivales, y salieron un montón de festivales que yo tampoco me había dado cuenta, ¿no? Que el festival de estados de la República, que otros festivales de otras partes del mundo, que como hubo alianzas con plataformas digitales, Cinépolis Click es un gran ejemplo, que trajo, o por ejemplo, VIX, que trajo estos festivales a sus plataformas y que eran gratis además, ¿no? O bueno, sin costo, también hizo que pues la gente se aproximara y las entrevistas, Armando. O sea, en mi trabajo cambió mucho esta parte de, bueno, desde los shows en vivo, que uno cuando tenía invitados, pues ni modo, tuvo que adaptarse a poder hacerlos en Zoom, a poder hacerlos a través de otras plataformas. Pero la parte de las entrevistas, pues obviamente antes eran periodistas seleccionados a los que se les pagaba para viajar, no sé, a Los Ángeles y se les pagaban los viáticos para que pudiera entrevistar a tal actor, director, lo que sea. Y ahorita, como ya no hay esos costos, pues tú te conectas con justo estas celebridades en tu casa y el acceso pues es mucho más abierto porque tienes mayor cantidad de tiempo con esta gente, o sea, más bien ellos pueden dividir su agenda mejor y además pues no tienes que pagarle los viajes a estos periodistas de todas partes del mundo, ¿no? Entonces, claro que se extrañan esos viajes, pero también es la parte positiva de, a lo mejor ni te hubieran invitado si no hubiera existido esto por Zoom, porque no hubiera habido espacios para tantos, ¿no? Presencialmente. Entonces, eso también se modifica. La creación de podcast también creo que es otra cosa que explotó, que yo lo celebro porque, o sea, entiendo esta parte de ahora todo el mundo tiene su podcast, pero qué padre. Aquí creo que el reto es quién mantiene su podcast, porque yo he visto muchísimos que sacan un episodio, dos, tres y nunca más. Entonces, la constancia es como también la clave de todo, ¿no? De estar ahí diciéndole a la gente, este es mi contenido, mi contenido. Yo me sumé con 2 podcasts y nada, o sea, esos son como que esos cambiecitos. Seguramente ahorita a lo mejor tú me dirás algún otro, ¿no? Como esto de los premios que se olvidan porque cuando vives algo así también, no sé, es raro, es diferente cuando alguien te lo cuenta a cuando lo estás experimentando y a veces ni te das cuenta de los cambios o como, hasta que los ves como en retrospectiva, ¿no? Y dices, wow, yo era así hace un año y ahorita en qué lugar estoy. Es también como parte de esta nueva modalidad que seguimos, quieras o no, como conejillos de indias. O sea, así como hace un año no sabíamos qué va a pasar, la incertidumbre por el futuro se multiplicó, seguimos en esas, ¿no? O sea... Sí, y bueno, es que hay muchos elementos clave. Ahí mencionabas el de los podcasts. Estaba escuchando hoy por el Día Internacional del Podcast que creo que más o menos un 90% de los podcasts no pasan del episodio 10. El 10, ok. Es decir, que muchos lo lanzan porque es novedad y muere a cierto punto. Digo, tú ya con los tuyos ya llevas un rato, pero sí, realmente lo que falta es constancia en parte por muchos de ellos, ¿no? También es interesante lo que mencionabas de la Comic Con porque te acuerdas que estaban los lanzamientos de las grandes productoras en el Hall H, ¿no? En el Salón H, que si no me equivoco tenía capacidad para unas 4,000 personas. Y en aquellos tiempos yo me acuerdo cuando por ejemplo, se lanzó el Spider-Man de Andrew Garfield, ¿no? O los lanzamientos del entonces Fox con Marvel, pues solamente los elegidos que podían entrar ahí, que acampaban un día antes, pues podían tener acceso, ¿no? Al evento. No te dejaban tomar fotos, no te dejaban tomar video, de repente se colaba uno, pero yo me acuerdo, leía mucho el cine premier te lo narraban, o sea, no, es que primero mencionaron esto y luego pusieron esta foto. Y entonces, ahora que es la Comic Con at Home, se lo pongo mucho de ejemplo a mis estudiantes, pues en lugar de verlo 4,000 personas físicamente, pues por ejemplo el de New Mutants, que fue un estreno, tampoco un estreno grande, pero sí un estreno importante al fin, pues es visto por 17,000 personas. Entonces, pues hay otros que tienen muchas más vistas, ¿no? Entonces hace que tengas mucho más público. No es cierto, tuvo 170,000 vistas. Entonces hace que tengas mucho más público que el que originalmente. Ahora, por ejemplo, con los Emmys es interesante porque
sí, estos Emmys de este año fueron un poco más interesantes que el del otro año, que era como cada quien en su casa, entonces era rarísimo, aunque era como, ya no era como en auditorio grande, ¿no? Ya era como más fiesta. A mí me gustó mucho ese esquema y también que, por ejemplo, aquí en Latinoamérica TNT te daba la opción del streaming, pero si tú tenías proveedor de cable. Entonces lo podían Claro. hacer. Y muy parecido a lo que tú decías de que nos juntábamos varios y pagábamos entre todos los servicios. Yo también en ese entonces buscamos al familiar que tenía cable y oye, pues déjame loguearme Le para... caemos. Y bueno, ya vimos ahí cómo ganó Ted Lasso. Y eso me lleva al otro punto, el de las entrevistas. Como bien decías, eso te ahorra costos de logística. Y ya no, por ejemplo, para los tours de medios ya no tienes a 2 o 3 que tuvieron libre para los viajes y para estar ahí dando el tour de prensa, ¿no? Ahí veíamos en la Comic Con, cada quien estaba desde su casa. Entonces, pues si una persona estaba en foro o iniciaba grabación en 3 días y no podía ir al otro lado del mundo, pues se conectaba vía Zoom y eso hace que también tengas acceso a más contenido. El otro día me puse a escuchar la entrevista que le hicieron a Cristo Fernández de Ted Lasso, que era una entrevista fantástica. Y no solamente eso, sino que él platica con ustedes, incluso meses antes de platicar lo mismo con Jimmy Kimmel, los mismos temas que vio con Jimmy Kimmel, se los soltó a ustedes meses antes. Entonces, eso hace que estas emisiones, por ejemplo, nuevos programas, nuevos podcasts, tengan más posibilidad de generar contenido, ¿no? Claro, y retomando esto que dices de Comic Con, dos cosas, ¿no? De esta edición de Comic Con at Home. Una es, sí hubo mucha gente que experimentó la Comic Con por primera vez, que hay que decirlo, pues esa no es la experiencia que te ofrece una Comic Con en realidad, sino es llegar y ver, o sea, estos salones, como tú dices, estos auditorios enormes, la gente, todo lo que venden, o sea, esta logística de paso toda la noche formado para poder entrar a un panel, no sé si voy a conseguir lugar, o sea, ese desgaste entre fans que hay en una convención así, pues obviamente no se va a vivir de manera virtual desde tu casa. Pero yo soy una persona optimista, la verdad, y entonces intento verle las cosas como Ted Lasso, tal cual, optimistas a todo lo que se pueda, que es la logística que hubo para hacer esto virtual, o sea, poder tener a todos estos panelistas, desde especialistas, críticos, obviamente actores, directores, todo eso, para poder grabarlos, para poder, o sea, gente que estaba en uso horario de Inglaterra, en uso horario de Estados Unidos, en Latinoamérica. Obviamente no fue en vivo, porque también necesitas asegurar que todos tengan una conexión increíble, ¿no? Que la cámara se vea bien, que el micrófono funcione. O sea, a mí me impresionó la verdad que si bien hubo paneles menos emocionantes que otros, la logística, ¿no? Esta parte de sacar adelante el evento, la verdad es que yo lo aplaudí, ¿no? Yo estuve ahí, hice justo un resumen con una amiga, pues para ver lo mejor que habíamos visto de cada uno de los paneles, que además la otra es que quedan grabados, como dices, antes cuando tú vas, bueno, más bien, cuando tú vas a la Comic Con, es probable que te quiten el celular, que lo tengas que guardar, justo por esa exclusividad que tienes de estar ahí, ¿no? Pero acá quedaban grabados, entonces los podías revisitar en otros momentos y realmente si querías, no te perdías, ¿no? A lo mejor no la primera vez que cuando estrenó el panel, si no lo podías ver después. Entonces eso también fue interesante y eso llevó también porque Comic Con también, más allá de lo virtual, pues ha perdido estudios que están ahí, porque esos estudios ya tienen sus propios eventos, ¿no? O sea, el Disney desde hace tiempo ya tiene la de 23 y Disney con todas estas marcas que tiene y Marvel y Lucasfilm y Pixar, pues ya no están en la Comic Con, ¿no? Entonces, ok, pierdes todo eso. Warner en su momento, bueno, Fox, pues ya ni se diga, yo ya sé Disney. Warner en su momento también era de estos fuertes participantes en Comic Con y también sacaron su propio evento exclusivo de ellos, el DC Fandom, que repite este año, ¿no? Netflix tuvo el To Doom. Entonces, también te das cuenta de quienes tienen ese poder de contenidos y de panelistas que pueden llegar a hacer su propio evento. DC Fandom también fue una muestra, mucha gente lo dijo, ¿no? DC Fandom estuvo mucho mejor que Comic Con. Y claro, o sea, hubo temas mucho más interesantes en general, pero también estar cuadrando horarios y logística con gente de tu propio estudio es un poquito
es diferente hacerlo con gente de, o sea, Comic con toda la cantidad de cosas que tenía, ¿no? Entonces, sí también te das cuenta de esos eventos que lo mismo, por más que regresemos a, bueno, nunca vamos a regresar a lo que fue antes, pero por más que salgamos y las vacunas y todo eso, también ya hay muchas cosas que para mí se van a quedar, o sea, estos eventos, porque va a ser lo mismo, ¿no? Digo, no ha habido el Star Wars Celebration que se movió, que es el que está dedicado solo a Star Wars, que quieras o no, pues la gente que quiera pagar un boleto que valga menos o que sea sin costo y que pueda ver desde sus casas todo eso, pues para mí ya es algo que tiene, como los festivales que decíamos hace rato, pues que es algo que tiene que ser así, ¿no? Porque, o sea, entiendo esta parte de la globalización, entiendo esta parte de, ok, la gente viaja a estas cosas también, como decimos, ¿no? Por esta exclusividad, wow, a ver aquí el tráiler antes que cualquier otra persona, ven a disfrutarlo entre fans, ven a que gritemos todos juntos, pero pues no todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo así, no todo el mundo tiene la oportunidad de ir a varios en el año, o sea, la cantidad de eventos que se juntan en realidad, igual que las plataformas, no te da chance. Y este evento de DC Fandom que fue para los fans, y entonces lo primero pensado, además de para los medios y para nosotros, pero fue que le llegue al fan hasta a la pantallita del cuarto de su casa, fue increíble, ¿no? O sea, fue como decir, gracias por darnos nuestro lugar y gracias por recordar que es por los fans que las cosas se hacen y hay taquilla y hay pues todo el éxito que tienen, sobre todo las cosas de superhéroes que son las masivas, ¿no? Entonces, pues no sé, yo no sé si el año que entra, por ejemplo, siga DC Fandom, o sea, como poner, o se va a ser la cosa que va a ser física, no sé, digo, ahí ya lo platicaremos en el podcast del año que entra contigo para ver cómo siguieron evolucionando las cosas, pero wow, el bombardeo de información, de eventos, de shows, de contenidos, de plataformas, o sea, es una cosa... no se puede con todo, pero por lo menos lo padre de esa cantidad de cosas es que hay para todos los gustos, ¿no? Sí, y más el contenido adicional. Es decir, ya la gente, por ejemplo, que ve una serie o una película, ya no se queda con la serie o la película, busca información complementaria. Por ejemplo, luego veo en uno de tus podcasts, el de Experimento 626, que, es gente que, por ejemplo, ya vio una película. Bueno, cuando tienes tus podcasts de reseñas, tus episodios de reseñas, y quieren conocer más datos curiosos, ¿no? Sobre eso. Digo, hemos visto que HBO tiene su podcast, que Netflix tiene su podcast y Amazon Prime tiene el podcast que entre quienes conducen, pues estás tú, el incluido con Prime. Y también está para entrar al segundo tema que te comentaba antes de grabar, en los Óscares, pues estuvo también una transmisión especial de Cinépolis, en la cual pues también formaste parte tú, ¿no? Ahí con Gaby Mesa, con Oscar Uriel, con Gerundito, entonces, Con Bully. Perdón, con Juli. Ay, me va a cancelar, Juli. No, bueno, pero digamos, era una transmisión paralela, ¿no? Y ahí también ya vemos otro rol que vas teniendo. Digamos, a ti te conocí en el podcast de Cine Premier y en el portal cuando formabas parte de ahí y ahora estás llevando tu marca personal, lo cual te ha dado pues visibilidad para estos proyectos. Tú, ¿cómo fue que comenzaste a decidir, sabes qué? Me voy a ir, quizá me iba relativamente bien siendo parte de un equipo, pero ahora quiero trabajar en mi marca personal, ya no firmar como, oye, soy Diana Sánchez Uranga, sino, o sea, me voy a poner como Diana. ¿Cómo comienza este proceso? Has revelado mi identidad secreta. Diana Sánchez Uranga es mi nombre. Ahora todos lo saben. No es cierto. Bueno. Y es que así firmabas, o sea, tampoco es sí, claro. Tampoco es de que Wayne es Batman, no, pues tampoco. Clark Kent es el mismo que Superman y y los lentes es lo único que lo cambia, ¿no? Sí, son cosas así. Pues, a ver, eso del Diana Su fue una cosa también, este nombre artístico que me puse porque, paréntesis, ¿no? O sea, mi nombre es muy largo, Diana Sánchez Uranga, justo Diana Sánchez es como muy común, el Sánchez, Diana Uranga no siento que soy yo porque estoy quitándome un apellido y luego el nombre entero es como demasiado largo, entonces sí fue o sea, en algún punto llegué a este nombre de Su con las dos iniciales de mis apellidos y fue como ya, este es mi nombre. De hecho, si hoy en día
me llamas Diana Sánchez Franga, es como ni contesto, ¿no? Porque ya no me siento yo, o sea, esa es mi marca, como tú dices, personal que he creado, que la muevo en todo, a menos de que tenga que hacer cosas de papeleo, pasaportes, esas cosas donde tienes que poner tu nombre completo. Ya es como, siempre digo de chiste, pues ese es Diego Boneta. A Diego Boneta no le preguntas su nombre verdadero, no se llama Diego Boneta, no, Boneta es un nombre artístico, ¿no? Entonces, así yo con mi Diana Su. Y pues, mira, es otra reflexión padre que también he hecho. El año pasado tuve la oportunidad de estar en Talentland, en este evento increíble en donde invitan justo a talentos que hablan de diferentes áreas, cosas de tecnología, cosas de entretenimiento, que ahí estuve yo. Iba a ser de hecho una charla presencial que la sigo esperando. Se recorrió el año pasado a tampoco se pudo hacer presencial entonces yo espero que suceda el siguiente año, porque me hizo también bajar como en papel, digital aunque sea, estas reflexiones que tú precisamente me preguntas, ¿qué hay detrás de tu marca? ¿Cómo empezaste? ¿No? Uno que lo vive, a veces no te das cuenta de estas tomas de decisiones que tuviste, que fueron drásticas y que cambiaron. Algo que, como dices, yo después de estudié en la Ibero, entré a Cine Premier, estuve varios años ahí, y yo siento que si yo no hubiera estado ahí, o sea, por más que tenga mi personalidad, mi tipo de contenidos, pues no, yo no hubiera hecho los contactos y todos los aprendizajes que tengo para poder tener mi propia marca hoy en día, ¿no? Hay mucha gente que se lanza a ser emprendedor, emprendedora después de la carrera o ya durante o desde chiquito, ¿no? Lo cual me parece genial, pero en mi caso si yo no hubiera tenido esa experiencia previa, yo no siento que me hubiera sentido segura con eso, y yo siempre recomiendo, es como de antes de hacerlo, si tú quieres lanzarte a hacer freelance o hacer tu propia marca o emprender o algo así, pues sí ten la experiencia antes, o sea, el yo haber estado más allá de todas las oportunidades que me dio Cine Premier de viajar, no sé, redactar mejor, de fijarme en cosas, de trabajar en equipo. La parte Godín, tal cual, de lo que es estar en una empresa y cómo funciona estar en las manos de alguien al cual le pertenece una revista, ¿no? Más allá de tu equipo editorial, sino alguien que está más allá arriba, a quien le pertenece la revista y quiere hacer dinero con ella. Aprendes muchas cosas y te das cuenta de muchas cosas de cómo funciona pues la industria, y que hay veces que uno puede decir, híjole, pero mi contenido es el mejor, pues sí, pero si no genera dinero o si no me está trayendo, o sea, hay muchas cosas de por medio que si no estás en una empresa no hay manera de que aprendas, ¿no? A menos de que alguien te las platique o eso. Entonces, eso a mí me ayudó muchísimo y por eso estoy agradecida siempre con esa experiencia previa que tuve en Cine Premier y con la gente con la que estuve ahí. Fue una cosa muy puntual que me hizo darme cuenta de querer hacer algo más por mí. Empecé a hacer videos, o sea, yo cuando estudié en la Ibero estuve en radio, estuve escribiendo, estuve haciendo contenidos, pero donde no salía yo a la cámara a hablar. Y en Cine Premier empecé a hacer este video que lo sigo teniendo y manteniendo hoy en día, que es el que ver con Diana Su, que es este video en donde te resumo los estrenos del fin de semana. A veces doy opiniones cuando vi ciertas cosas antes. Y me di cuenta, empecé como a trabajar una parte en mí que me gustó mucho, o sea, me hacía sentir motivada, me hacía sentir escuchada, la gente empezó a escribirme, a decirme que, o sea, costó trabajo en un principio, ¿no? Cuando eres serio, cuando estás ahí frente a la cámara, lo que es romper como esa barrera y esa inseguridad y miedo. Y me encantó, entonces quise empezar a desarrollar más contenidos así, y pues también a raíz de eso iba yo a descuidar cosas que yo tenía en mi día a día con Cine Premier. Fue a partir de eso, como muy puntual, que te cuento, que sí dije, no, o sea, me empezaron a conocer más personas que me invitaban como de, oye, ven, o sea, hagamos esta colaboración o haz videos para nosotros. Entonces hubo como este conflicto de, pues yo quería hacer todo eso, por nada más lo obvio que te trae hacer cosas en otros lados, ¿no? Que te escuchen otras audiencias, que aprendas de otras personas, que te retes, que te organices para sacar todo el contenido que quieres lograr. Y bueno, que finalmente, después de varios meses de no decidirme, de miedos, de dejar de lado la oportunidad de mi vida, que en un primer momento fue trabajar en Cine Premier, o cuando lo fue, yo trabajé en los parques de Disney. Entonces como que uno tiene metas puntuales que logra, y cuando ya las lograste dices,
ok, como, ¿y qué sigue? ¿No? Y bueno, dije que no, dije, o sea, más bien dije ya renuncié y me abrí camino a hacer lo que es, como dices hoy en día, que es mi propia marca, que es Diana Su, y que sea una marca personal como nombre también te conflictúa, porque siempre es como de, soy Armando que vengo de tal medio, en representación de tal marca, de tal empresa, y pues yo soy Diana Su de Diana Su, ¿no? O sea, como creo que lo más próximo a lo que es una marca personal es, digamos, un influencer o un líder de opinión, si lo queremos ver con palabras más bonitas, dejando todas las connotaciones negativas al lado, ¿no? Por eso esa palabra es como tan complicada de usar hoy en día, pero eso es, o sea, es una marca, eres una persona que influencia, en mi caso, a la hora de recomendar qué cosas ver y que... además de la experiencia del día a día que ya tenía trabajar en una empresa, pues empecé a hacer la otra que es, pues, cómo empiezas a ganar dinero, ¿no? O sea, se me fueron todos mis ahorros de estar en Cine Premier, gracias a, y creo que eso es otra cosa fundamental, o sea, el apoyo que tienes mentalmente de gente que va ahí contigo, desde mis papás o mi novio, que están ahí diciéndote como tú puedes, mientras tú lloras todos los días porque no tienes trabajo y dinero y lo que sea. Eh, Algo que siempre a mí a veces no sé como para dónde moverme, cómo van a llegar las cosas, pero algo que yo siempre he construido es esta buena relación con la gente, o sea, los contactos los conservo y los nutro porque les doy cosas a cambio, ¿no? Desde ser amable, desde proponer, desde, oye, cuando ya estaba en Cine Premier, llevaba las trivias, ¿no? Y yo entregaba regalos a la gente que venía, ganadores de regalos en Cine Premier. Y entonces, ese contacto que yo hice con la gente, a la fecha, o sea, sigo llevando esa comunicación con la gente a través de redes sociales, que me escribe, que me agradece, que me pregunta, y yo intento contestarle a todos, porque ese es como el acercamiento que tienes también como marca personal con la gente. O sea, si no eres tú el que es la comunicación, no hay, porque eres tú tu marca, ¿no? Entonces, y también con la gente que se queda una gran imagen de ti y entonces que cuando sale una oportunidad te va a recomendar. Yo conocí a alguien que estaba en Cinépolis Click en su momento cuando estaba en Cine Premier y de repente, pum, me lleva a trabajar a algo editorial en Cinépolis gracias a que se queda con esta buena imagen, a que pudo ver mi trabajo, ¿no? Por eso yo voy por la vida, o sea, mi modus operandi es como, soy muy cariñosa, soy una persona como muy, te digo, amable, educada, claro que a veces hay que poner límites, ¿verdad? No es como que te golpean y tú ahí vas, digo, también. Vamos con exposure. Sí. Pero sí, yo creo que todo eso, y eso me quedó grabadísimo de cuando trabajé en los parques de Disney, el servicio al cliente. O sea, y lo que quiere decir eso es desde sonreír, desde la parte de buscarle soluciones a la gente, aportar, si te dicen haz tal cosa y tú das eso, pero aportas mucho más de lo que te pidieron. Entonces, creo que todas esas son como diferentes elementos que te van formando en el camino y que otra cosa que ayuda mucho es conocerte, o sea, literal, conocer todas las fortalezas que tienes, pero también las limitaciones, que no tiene nada de malo. O sea, eh, los viajes que tuve en Cine Premier cuando me llevaron, o sea, me enviaron a cubrir películas, set visits en Nueva Zelanda, en Inglaterra, en Canadá. Eso era pasar mucho tiempo conmigo misma en un avión, en un cuarto de un hotel, en entrevistas con gente que habla un idioma que no es el tuyo y a conocerte qué es lo que te cuesta trabajo. ¿Te da miedo hablar en inglés? ¿Te da miedo que te inviten a algún podcast a hablar de un tema del cual no te sientes seguro? Pues te investigas, ¿no? O sea, te ayudas a ti mismo siempre. O intentas hacerlo, como adelantándote a cosas que pueden suceder, como hay gente que es buenísima improvisando, la gente que es buenísima como así de, ok, vas a hablar de este tema, vas, ¿no? Y yo no, o sea, yo soy alguien que tiene que tener una preparación detrás, o así me siento por lo menos más segura, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor ya me salí un poquito de tema, perdón, pero creo que esas son las cosas que me han ayudado con mucho. Otra cosa de mi filosofía, que esa la aprendí mucho de Spoiler Time, que es con el medio, mi medio principal en el que estoy, que me ha dado un montón de oportunidades, de espacios también para seguir siendo yo, que es como comparte el conocimiento que sabes con la demás gente y invita, ¿no? Invita a hacer este tipo de colaboraciones, como
Y también yo hace cuenta, cuando estaba en Cine Premier, una de las cosas a las que me negaba a hacer era como de abrir una fanpage, ¿no? Porque era como de, ¿quién eres? ¿Qué celebridad eres para abrir tu página de Facebook? ¿No? Tienes tu perfil con tus amigos y tus familiares, pero ¿cómo vas a abrir una página para que la gente te dé like? ¿Quién eres, no? Yo así lo pensaba, como eres Brad Pitt, o sea, y cuando lo empecé a hacer, a partir de que surgió en mí estas ganas de ser una cara y de ser o sea, alguien para la gente, abrí mi página de Facebook y al principio había este conflicto de, pero tú dijiste toda la vida que no te gustaba eso, ¿por qué lo estás haciendo ahora? Y te das cuenta que está padre evolucionar o equivocarse o decir, esto que no me funcionaba antes me puede funcionar, es una herramienta de trabajo, o simple y sencillamente me equivoqué a cómo veía las cosas antes y cómo es ahora, ¿no? O sea, la gente que sigue cerrada en sus medios y en sus maneras de trabajar porque les da miedo ser incongruentes consigo mismos de cómo decían antes, creo que está mal. O sea, claro que está para ser congruente, yo no digo que te vendas, pero creo que sí hay esta delgada línea de cuando dices, oye, esto que yo decía antes ya no es lo que pienso ahora, y se vale, o sea, se vale darse esa oportunidad. Entonces, creo que son como un mini resumen de todas las experiencias que he tenido tratando de explicarlas lo mejor posible, como para compartir un poquito de experiencia y de conocimiento de qué me ha ayudado a mí, aunque no hay fórmulas y tú lo sabes, ¿no? No, pero lo tienes muy bien establecido. Bueno, digamos, es la fórmula de Anasú. ¿Te funciona a ti? ¿Te funciona a ti? ¿Quién sabe si le funciona a alguien más? Pero al menos claro. ha funcionado. Y digo, ahí entra mucho el asunto de la formación de Disney, ¿no? Muy enfocada en, bueno, como ellos mismos dicen, dar experiencias, no solamente satisfacer, ¿no? Darles una buena experiencia, porque a fin de cuentas todo suma, ¿no? Desde la gente que colabora ahí hasta las instalaciones. Y de repente ahí viene también la parte del aprendizaje. Mencionabas que en la Ibero, pues tú no salías a cámara en muchos proyectos, ¿no? En Cine Premier, pues empiezas escribiendo y cuando das el brinco con el video, que bueno, hay mucha gente que tiene esa timidez, ¿no? De, oye, ¿cómo, no? Yo siempre he o hablado o he escrito, pero yo no soy bueno ante la cámara, ¿no? Y de repente, pues, al grado de que, por ejemplo, tú ya te he visto en los videos cuidar desde, por ejemplo, qué playera vas a tener, ¿no? Que sea alusiva al estreno de la semana, la manera en que están organizados. Oye, primero vámonos con cine, luego vámonos con tal plataforma de videos, desde las más conocidas hasta las menos. Y de manera que, por ejemplo, si en Cinépolis pues tienen esta idea de un proyecto, vamos a hacer una transmisión con comentarios a lo largo del Oscar, pues toman, por ejemplo, digo, Oscar Uriel tiene más de 20 años trabajando en televisión, está Gaby que tiene también su canal, y dicen, no, es que Diana luce bien ante la cámara, entonces también hay que proponerle si entra, ¿no? Entonces, pequeñas cosas que van sumando y a que al final digan, bueno, pues para esta transmisión quizá no hubieran considerado a la Diana estudiante, pero a Diana que ya tiene su canal y que ya está haciendo videos semanales, pues sí la toman en cuenta, ¿no? Y aparte está el podcast de Amazon, el de incluido con Prime, que ese, bueno, es de reciente creación, ¿no? Claro, y sí, te voy a decir, también pasa, por ejemplo, en una transmisión como de Cinépolis, ¿no? Eso de los Óscares que dices, creo que todos en la vida de repente, a veces somos o reemplazos de alguien más que no pudo ir. A lo mejor tú no estabas contemplado como en la lista de quiero estos 4 conductores, pero resulta que uno de esos 4 alguien no podía ir y entonces te llama a ti y justo es tu oportunidad para demostrar todo esto lo que venimos hablando, ¿no? Que muestra tu trabajo previo. Es momento de lucirte ahí, es de un día para otro y, híjole, ¿cómo le voy a hacer para prepararme para ver, no sé, 25 películas? Digo, estoy diciendo un caso, no que no había visto las del Oscar yo, pero cómo a veces pasa, ¿no? Que llegan estas oportunidades que a lo mejor no te llegó a ti, literal, le llegó a alguien más que no pudo, que no llegó porque se le ponchó la llanta, que algo pasó, que te metieron a ti y entonces es tu momento de brillar y lucirte y por algo tienes que tener una preparación previa y poder demostrar tu trabajo antes. O sea, cuando yo conocí perdón que me vaya tanto, ahorita retomo el tema y la pregunta que me hiciste, pero cuando yo conocí que era el jefe editorial en Cine Premier en su momento, que fue quien me hizo una entrevista y me integré al equipo a partir de eso,
yo le pude enseñar en su momento, ok, yo trabajé en Disney antes, tengo un blog, como todos empezamos o muchos empezamos con mi blog de cine, hice esto en la radio, o sea, yo tenía cosas que mostrar. A veces te llegan las oportunidades y si no tienes cómo demostrar el por qué vale que estés ahí, híjole, se te van. O sea, por eso tienes que estar todo el tiempo cazando y hay veces que o no vas a poder tener una conexión con, no sé, con el locutor que te invitó a la entrevista o que te costó trabajo leer el teleprompter acá. O sea, así pasa siempre, ¿no? Entonces, de las 45 que no quedaste, algo pasa con una siempre. O sea, eso de verdad es, en retrospectiva sé que es fácil decirlo, pero si me lo hubieras preguntado cuando ahí estaba buscando trabajo, te diría, estoy en el hoyo, o sea, no sé qué hacer. Pero creo que siempre se abre una puerta o ventana, aunque sea como la frase cliché, pero es verdad. Y está en ti, entonces, demostrar por qué vales de estar ahí, ¿no? O sea, no es, nadie te lo regala. Y bueno, esto que decías de incluido con Prime, pues fue padrísimo eso porque hice desde este año, ha sido larguísimo el proceso, bueno, fue porque ya estoy adentro, hice un casting, en un momento me llamaron para, vamos a hacer un podcast, no te vamos a decir de qué es, pero bueno, pensamos en ti, después ya me enteré que tenía que ver con Amazon Prime Video, porque además me dijeron, vamos a hablar de The Voice, que es como la serie que más la han visto, ¿no? Que más fácil es elegir esa para que con los que hagas el casting pues puedan hablar sobre ella. Entonces yo estuve ahí y hice el casting con 4 personas diferentes, o sea, de que yo estaba conectada y 4 personas diferentes platicaban conmigo para medir la interacción, la respuesta, como la conexión que había con esas personas. Después pasó un montón de tiempo sin saber qué pues qué había pasado y bueno, después de focus group y cosas sale el podcast. Ahorita estamos como en este momento ya llevamos 10 episodios que se publican los jueves en la mañana, de hecho ya están desde la madrugada y lo padre pues es que es tal cual recomendaciones para ver en Amazon Prime Video, que sí siempre siento que hay algo que le ha faltado a la plataforma y se los he dicho, ¿no? Es esta parte de ellos, o sea, se comunican muy bien los grandes estrenos. Vemos ahí desde los puentes en las calles, los espectaculares, el estreno de la semana que va a venir, sobre todo mexicanos, nacionales, se sabe, ¿no? Pero todas las joyas que tiene la plataforma de Amazon Prime Video, la verdad es que están ahí y nadie sabe. Entonces, como que interés de hacer este podcast que ya hay, como habías dicho, HBO ya tenía su podcast antes, Netflix tenía su podcast antes, y más allá de ver como competencia, creo que son complementos porque estamos hablando de plataformas diferentes. O sea, el que quiera ver algo en Netflix, que escuche el otro, y si quieren ver Amazon Prime Video, que escuchen el mío. No hay 3 podcasts iguales sobre Amazon Prime Video para que la gente diga como, creo que se complementan, ¿no? Y el usuario ve casi todas estas plataformas, entonces a veces escuchas uno o el otro, pero yo fui muy feliz como de convertirme en esa o estarme convirtiendo en esa voz de te voy a decir qué ver en Amazon Prime Video, que es parte del contenido que yo hago para mi público de todas las plataformas. Y esto de Amazon Prime Video que tú dices, por ejemplo, es como, ¿cómo rayos te llega algo así? Es literal, o sea, bueno, no es que sepa exactamente por cuál producto mío vieron y me invitaron a participar en eso, pero tengo mi video de estrenos, tengo mis colaboraciones en Spoiler Time, mis colaboraciones en Cinepolis, mis colaboraciones en los videos de Warner en casa, que hago con Rana Fong, y todo ese trabajo que a veces uno dice, híjole, mi video de Que ver con Diana Su, que lo llevo haciendo un montón de años y le echo todas las ganas del mundo, y lo edito y me lleva un montón de horas investigar cada uno de los estrenos para resumir qué voy a decir. Está bien, ahí tiene sus views, ¿no? O sea, tampoco es que explote y tiene sus fans y la gente lo pide, pero yo creo que ese tipo de cosas justo te dan visibilidad y así como te digo que en algún punto te llega una oportunidad, también siempre hay alguien que te vio y que es como de, mira, o sea, el otro día me invitaron a hablar sobre los ganadores del Emmy con Leo Zuckerman en Foro TV, porque uno de esas personas que estuvo ahí, más bien que a esa persona alguien la recomendó, Charlie del Río lo recomendó Lucero Calderón para que estuviera con ellos y él me recomendó a mí para que yo entrara como panelista a hablar con ellos dos y con Leo sobre los Emmy, ¿no? Entonces fue esos momentos en donde te digo, ahora ya, o sea, es de un día para otro, te tienes que preparar.
lúcete y ojalá les gustes, que nunca es garantía, ¿no? Pero tú lo que estás ahí es para demostrar tu contenido y lo que haces. Entonces, ese tipo de trabajitos que haces constantes, como decimos, lo del podcast o lo de escribir, lo que sea, la gente te está viendo, o sea, estás poniendo tu trabajo públicamente en redes sociales, en cosas, entonces, y algo te sirve, a lo mejor escribiste algo que en 5 años te va a traer una oportunidad, que alguien te vio, como que pasa, o sea, sucede, y yo creo que lo que me pasó en Amazon es que ese trabajo que yo vengo haciendo desde hace tiempo, la gente con la que me he relacionado, se dio esa oportunidad y fue como, esa era para mí, o sea, de todas esas que no se dieran antes, esta llegó y estoy encantada, o sea, es una etapa súper bebé, apenas se dé a conocer, de que la gente te dé la oportunidad, más bien confíe para escucharte, porque hay tantos contenidos allá afuera que es bien difícil hacer que la gente pues te voltee a ver y se vuelva rutina cada semana de escuchar eso que hay. El reto de estos nuevos compañeros, los 2 nuevos compañeros en mi caso que yo tengo, que es como, uy, ¿cómo le vamos a hacer para mezclar estos tipos diferentes de voces, de maneras de trabajar? Porque somos completamente diferentes los tres, de 3 generaciones, de gustos diferentes, y ahí vamos, o sea, hemos armado una dinámica padre que yo espero y cruzo los dedos, y más que suerte será de demostrar el trabajo y eso, pues, que siga por mucho tiempo, ¿no? O sea, porque pues está padre y más allá de que sea algo que, pues que a mí me gusta y es una fuente de trabajo, pues es decirle a la gente, pues de esto que estás pagando mes con mes, puedes ver como estos contenidos. Y perdón, otra cosa nada más que quería platicar, o decirle a tu audiencia, pues es la parte económica, Armando, porque creo que a mí la estrategia económica de hacer algo que a lo mejor, y en este caso y en muchos casos, pues hacer un blog o hacer colaboraciones, pues no te deja dinero. O sea, y para mí sí es importantísimo decir como gente, como necesitas una fuente de ingreso. A lo mejor no recibes dinero por el contenido que haces de cine y series, que está buenísimo que así fuera, y a lo mejor lo vas a lograr, pero mientras eso pasa, sí tienes que tener dinero de otra cosa. O sea, yo conozco amigos y gentes que trabajan en farmacéuticas haciendo contenidos, pero les encanta hablar de cine y de series. O sea, gente que está metida en empleos que tú dirías, ¿y qué tiene que ver? Pues a lo mejor nada, pero aprendes, pero más que el aprendizaje, también es la parte económica. O sea, es importantísimo tener un sustento. O sea, no el amor al arte y no nada de eso, porque está como, o sea, está padrísimo, pero no puedes vivir y no puedes comer y no puedes pagar tu renta o no puedes pagar tus cosas o de entrada la comida, o sea, ya deja tú, no puedes depender de que algún día te llegue algo o como eres, ya sabes, esta mentalidad de salir de la universidad y entonces pues es difícil conseguir que te paguen muy bien, estoy de acuerdo, pero entonces tú tienes que ser el movido de decir, si no consigo que me paguen por lo que más me gusta hacer, pues tengo que conseguir otro trabajo paralelo y en mi tiempo libre dedicarle a crear contenidos y algún día alguien verá ese contenido y ojalá te paguen por eso. Pero si no es así, por lo menos la parte económica no te falta, porque qué difícil es hablar de dinero y es como de, oye, eso es importantísimo, ¿no? Sí, y de hecho, ahora sí que no, como bien mencionas, no puede ser solamente por amor al arte, y tampoco puede decir, es que es mi proyecto, entonces mientras, ¿de qué voy a vivir? No, tener un backup económico funciona muy bien, digo, aquí un servidor pues también tiene su backup económico, entonces pues no vive solamente de hacer podcast, pero todo suma. Lo que bien mencionabas, todos los trabajos suman, nunca sabes por dónde te va a llegar la oportunidad, ¿no? Bien mencionas, la oportunidad de TV viene porque en algún momento colaboraste con Charlie en Cinemanet, ¿no? La oportunidad de Cinépolis viene porque en algún momento conociste a alguien y ese alguien conoció tu trabajo. Entonces, el tener varios puntos de contacto en el cual nunca sabes con cuál te van a ubicar, a lo mejor algunos te van a ubicar por videos, otros por tu voz, otros por tus textos. Oye, pues ahí está un punto. Ya nada más para cerrar esta entrevista, porque creo que has dado así perlas de sabiduría para quienes quieran comenzar. Espero. Y es que justamente voy para eso. Para las personas que a lo mejor están como la Diana de la Ibero en algún momento, ¿no? Gente que está terminando su carrera o que está comenzando su vida profesional y diga, oye, pues yo quiero
comenzar en algún momento, me gustaría en algún momento entrevistar a algún actor, a un director, a algún creador de contenido así. ¿Cuál sería tu consejo para empezar? Pues, digo, de nuevo me voy a remitir a las cosas que yo he vivido, ¿no? Que puede ser que le funcione a alguien y a otra persona no, pero en mi caso, la primera entrevista que tuve, que fue una entrevista solo de audio y que además, o sea, o sea, pasó, pero no puedo creer que me haya llegado algo así. Yo soy fan del Señor de los Anillos. No me tocó el estreno de las películas, la trilogía original, porque pues yo era bebé. O sea, bueno, tenía 11 años, no era tan bebé, pero el punto es que no me hubiera podido tocar entrevistar a alguien así porque todavía ni siquiera estaba estudiando ni nada en la universidad, pero me tocó El Hobbit, eso sí, cuando ya estaba en la Ibero, cuando estaba en Ibero 99, que es esta estación de radio, que yo estuve en el programa de cine varios años con el More, y de repente les llegó a la radio la oportunidad de entrevistar a Evangeline Lilly, que interpreta a Tauriel en las películas del Hobbit, y yo fui y la entrevisté. O sea, yo que soy fan de la Tierra Media, que soy fan de los elfos, que soy fan de Evangeline Lilly con Lost, como que esa oportunidad dije, o sea, Dios mío, en serio, y creo que en este caso específico de cómo yo conseguí eso, pues fue estando dentro de un medio tal cual. Digo, yo te hablé de Cine Premier hace rato, pero antes estuve en Ibero 99. O sea, las oportunidades, yo creo que también sí tienes que siempre tener esta parte digo, esas no se pierde nunca, ¿no? Pero la de la humildad también de no vas a salir y demostrar que tienes el mejor contenido y entonces, pum, la gente va a ofrecerte trabajos y oportunidades así y regalos por montón, ¿no? O sea, sí siento que tienes que formar parte de una comunidad para que ahí, o sea, es como el efecto dominó lógico de la vida. O sea, para que la gente te conozca o para que la gente hable de una serie, no sé, ¿no? Para que el juego del calamar se vuelva algo viral, es algo que un par de personas vieron, que le dijeron a más personas, que le dijeron a más personas y boom. Bueno, ese es un caso específico de demasiado éxito, ¿no? Pero todo empieza con cosas chiquitas y para mí de colaboración. O sea, hay gente que sí, por ejemplo, seguidores que me han escrito a mí para entrevistarme. Qué padre, qué honor que la gente me vea como un referente para pedir consejos o para pedir experiencias que yo pueda compartir y lo he hecho. Y siento eso, ¿no? Que si la gente quiere llegar a tener un producto como entrevistas o eso, pues tienes que empezar desde cero y de la nada y de empezar a hacerlo con gente, no voy a decir con gente chiquita, pero sí con oportunidades chiquitas. O sea, de entrevistar al amigo, de ve y te compras tu micrófono y entonces empiezas a hablar haciendo tu podcast y a lo mejor si te escuchas en un año o en 10 dices, qué pena, o sea, qué feo hablaba, tengo muchas muletillas, tengo muchos silencios, no me escucharía a la Diana de hace, no sé, un año o dos, ¿no? Porque gracias a Dios uno mejora y entonces es como lo que hiciste algo antes, a lo mejor no te llena de orgullo ahora, pero sí te dio como esa base de atreverte a empezar a hacerlo. O sea, yo también cuando empecé a hacer mi podcast de Disney, que yo fui y me compré mi micrófono en Amazon y es como uno hace su investigación y empiezas, ¿no? Y también tuve ese miedo de cómo le hago para hacer un podcast. O sea, tengo que meterme a un curso de locución, o sea, y un día fue como, elige el tema que te gusta, ok, Disney, vas, grábate. Ahora ya edito mucho más mis podcasts, he aprendido cosas de herramientas, ¿no? Un poquito de podcast, pero fue como de vas, o sea, hazlo, porque no mejoras sino más que con cursos, más que con clases, más que con tips de la gente, mejoras con tu experiencia tal cual. O sea, y esa nadie, o sea, esa te la des solito, que es lo padrísimo, que está en tus manos, ¿no? No necesitas, claro que ayuda si te metes a clases y cursos y lo que sea, pero es como hazlo, arranca, y como decíamos tú y yo hace rato, la constancia de seguir con algo, ¿no? Porque también hay gente, y hoy en día lo entiendo, esta parte de, empecé a hacer un contenido y ya me aburrí, o ya se me acabó el tema, entonces ya paso a otro y otro y otro, o cambio de trabajo y así, pues tampoco, ¿no? O sea, no se puede trabajar así, pero... quería compartir otra cosa con la gente. Que hay gente que también se me ha acercado a decirme, oye, pues yo tengo mi medio
de cine y de series, pero pues no me invitan a las funciones, no sé cómo contactarlos. ¿Me puedes pasar los contactos o sea, y para mí eso es como cuando le pides a alguien, ¿me puedes pasar las respuestas del examen? Y es como, no funciona así, o sea, a mí tampoco nadie llegó y me dijo, o sea, aquí están todos los contactos de estas distribuidoras, de estos estudios, ya te hice la vía fácil, entonces, porque pues están al alcance de todos. Es como, no, son años de contactos, años de trabajo, años de que la gente conozca tu trabajo y nada, a menos de que te vuelvas viral, que a veces no siempre no son las razones correctas por las cuales volverte viral, nada te da más que las cosas, más que el tiempo. O sea, yo empecé a estudiar, yo en el 2011 fue cuando entré a la Ibero, ya pasaron 10 años y de todo lo que ha sucedido en este tiempo es el tiempo, son esos 10 años de cosas que se fueron construyendo poco a poco y que en su momento te desesperaron y dijiste, no avanzo. Creo que la reflexión padre de a dónde estaba yo creo que un año es un buen tiempo para ver hacia atrás y decir, si eres la misma Diana de hace un año, no alcanzaste las metas que te habías propuesto, está bien, pero sigue siendo la misma, no, bueno, entonces ya es ganancia, ¿no? O sea, así yo lo mido conmigo misma y hay veces, siempre me gusta decirlo, que sí, vivo días horribles de incertidumbre y de, híjole, claro que he crecido, claro que tengo más números, claro, pero tampoco he conseguido, o sea, no soy esa persona que tiene millones y que soy la más conocida y a veces uno, o sea, así como que los altibajos que tienes todos los días. Pero bueno, ya me salí súper del tema, aunque todo esté ligado, pero creo que algo que yo recomiendo si algún día quieres llegar a entrevistar a tal actor, es primero haz el contenido chiquito, o sea, nadie sabe lo que es hacer una entrevista y preparar una entrevista hasta que te pones y te dicen, al día siguiente tienes que entrevistar a tal persona, o sea, y aprendiste de haber entrevistado a profesores, creo que seguir a mucha gente, leer sus cosas, o sea, tú has escrito en la revista de Entrepreneur, siempre lo digo mal, tú sigues a un montón de fuentes de cosas de marketing, que sé que es un tema que te encanta a ti, y creo que eso sirve mucho, pero bueno, y además, perdón, no es un pero, además de todo eso, o sea, nada te va a dar como el puntapié para saber si te gustó, si te funciona y si eres bueno para hacer esto hasta que lo hagas. O sea, es como ponte a hacer el podcast que quieres hacer, ponte a escribir lo que quieras decir. Nadie al principio nadie te va a decir, uy, te pago por tu artículo, uy, me encantó, uy, me inspiraste. Es muy probable que nadie te diga nada, pero sí vas a ver que en 5 años eso que hiciste, si es que lo seguiste haciendo y tuviste constancia y todo esto que ya dijimos, te va a haber servido para decir, me estás ofreciendo trabajo y entonces te puedo demostrar lo que hice antes, ¿no? Más allá de, es que soy increíble, soy talentoso y soy carismático y soy súper guapo, papá, y por eso puedo salir a la cámara, ¿no? Es como, no, pero te tengo todo esto para demostrar. Y si no lo hiciste ahora, es como el tiempo, Armando. Eso es como que lo que resume todo. En 5 años pudiste haber hecho muchas cosas que si el día que te llega la oportunidad no lo hiciste en los años pasados, no vas a tener nada que demostrar. Y esa persona que te vio va a decir como de, no, esta persona no tiene nada. Pasemos a buscar a la siguiente, ¿no? Creo que eso. Ya puse todo mi corazón aquí en que no vale ser talentoso, es mostrar ese talento, es que la gente encuentre una forma de encontrar ese talento, hacerse visible, ¿no? Eso. Oye, Diana, total. Te quiero Tú lo resumiste mejor que yo en una frase. No, bueno, es que digamos, pues, sintetizándolo, porque tú lo llenas de ejemplos, ¿no? Pero bueno, te quiero agradecer porque sé que anda la mañana algo movida también con trabajo. Digamos, si alguien no te conoce y así como te han encontrado en otros lados, esta es la primera vez que dan contigo, ¿en qué redes sociales te pueden encontrar o en qué plataformas? Pues mira, estoy en Twitter y en Instagram como @_Dianazú. Tengo mi página de Facebook que la tengo que nutrir un poco porque hace mucho que no la uso, que es Soy Diana Su. Y mi canal de YouTube es ahorita lo que más uso y lo que estoy impulsando, que es, ese sí es Diana Su, ¿no? Como que son estas variaciones del guión bajo, que el arroba, que el soy, que no, porque
ni modo, ¿no? Creo que el guión bajo de Anazú en Twitter y Instagram es como donde pongo todo mi trabajo y prefiero dar esas redes. O sea, sí, estoy en Spoiler Time y estoy en el podcast de Amazon Prime Video y estoy generando contenido editorial para Cinépolis en Warner en Casa. Se siente muy bonito decir todo donde estoy, pero para no marear a la gente ni decir como, ok, no, pero ya no me acuerdo en qué dijiste al principio, es como en mis redes sociales comparto links de donde estoy, de donde salgo, de donde me invitan, de donde escribo, hablo, produzco, conduzco, lo que sea. Entonces, esas son, bueno, y mi podcast, mi podcast Bebé Experimento 626, que sí es también pues ya lo empecé desde el año pasado y amo hablar de todo tipo de temas, o sea, cosas de drama, de cosas para niños, cosas de superhéroes, cosas de cine independiente, de terror, de musicales, de todo. Pero siempre voy a decirlo, de lo que más amo hablar es de Disney, porque además como trabajé en los parques, desde chiquita me llevaron a ver todas las películas de Disney. Es el tema, uno siempre tiene un tema del cual más le gusta hablar, ¿no? Eso no hace que no puedas hablar de otros, pero para mí encontrar ese lugar que es Experimento 626, que es mi podcast, y poder volcar como el amor que le tengo pues a la empresa, es demasiada la cantidad de estudios que conforman a la empresa, entonces creo que no se acaban los temas nunca. Pues ese es como que mi bebé, que es el Experimento 626 y mi video de estrenos también, pero de nuevo todo está en mis redes, más fácil. Súper, pues, Diana, muchas gracias por haber compartido esto. La verdad es que diste muy buenos insights sobre no solamente los cambios, sino también la marca personal y tú sabes, ahí te deseo lo mejor de los éxitos, que vengan muchos más proyectos. Y bueno, yo aquí me despido. Soy Armando Ruiz. Me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como @Armando_MKT y nos escuchamos, nos vemos, nos leemos en el próximo WIN Podcast. Bye.